Para mí, ayer ocurrió quizá la mayor humillación para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se la propinó la Corte Suprema de Estados Unidos porque anuló, aunque no se había puesto en práctica porque cortes menores lo habían frenado, pero la Corte Suprema en la que confiaba Donald Trump anuló para, en definitiva, el decreto que prohibía que los hijos de migrantes indocumentados adquirieran la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, lo que parecía imposible porque recuerdan, en tonos xenófobos, Trump hizo una cruzada del tema de prohibir la ciudadanía estadounidense por nacimiento a migrantes indocumentados de todas nacionalidades. Pero claro, los mexicanos superamos con mucho esos. Estaba apuntando a mexicanos, a latinoamericanos, a africanos. Yo recuerdo la toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025, para su segundo mandato, firmó la orden ejecutiva, nosotros le decimos decretos presidenciales, firmó la orden ejecutiva 14.160 para limitar la ciudadanía por nacimiento. Y lo que hacía esta orden ejecutiva presidencial es que intentaba reinterpretar la cláusula de ciudadanía para denegar o negar el derecho automático a los hijos de padres indocumentados o con visas temporales. Y yo les decía, si bien las restricciones de Trump habían sido bloqueadas por varios tribunales inferiores y no habían entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos, el objetivo de Trump siempre fue llegar a la Suprema Corte. Él confiaba que, como tenía 3 jueces supremos, como les dicen allá, en la Corte, estos 3 jueces supremos iban a convencer a otros 3 jueces para ganar por mayoría el límite a la ciudadanía por nacimiento. La Corte Suprema de Estados Unidos está formada por 9 jueces, 9 magistrados o ministros, como les decimos nosotros, y en esta son 3 conservadores que fueron impuestos no impuestos, nombrados por Trump, otros 3 que eran conservadores, ya venían de carrera. Recuerden, allá el nombramiento de un ministro o juez de jueces es para toda la vida, así que la Corte Suprema tiene 6 jueces conservadores y 3 progresistas o liberales, y Trump confiaba en eso. Pero ayer la Suprema Corte le puso un fin a la cruzada de Donald Trump. Trump entendió que está muerta su cruzada por limitar la ciudadanía. Le propinó su peor humillación desde el 20 de enero de 2025. Así que por 6 votos a 3, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbaron el decreto presidencial u orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento. El tribunal dictaminó que los hijos de migrantes nacidos en suelo estadounidense, sin importar su estatus, están amparados por la enmienda 14, garantizando su derecho a la nacionalidad independientemente del estatus migratorio de los padres. Los detalles de la clave son muy simples. La Corte Suprema, que ese es el nombre, Corte Suprema de United States Supreme Court, la Corte Suprema de Estados Unidos, reafirmó que el principio de derecho de suelo, es decir, de pertenecer a un lado, sigue vigente como ha estado por más de un siglo, dictaminando que los hijos de padres indocumentados o con visas temporales están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Y el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, que es un magistrado conservador, con otros 3 jueces de tendencia liberal y los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney, formaron una mayoría para humillar a Donald Trump y frenar permanentemente su política estrella, limpiar la sangre azul de los estadounidenses. Así que miles, si no es que millones de nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados y otros que nacieron y están por nacer, estaban en el limbo.
Y lo que hace la Suprema Corte es cortar de tajo eso, asegurarle su derecho a la nacionalidad, su derecho, como dicen ellos, al pasaporte, su derecho al seguro social y su derecho a vivir en Estados Unidos como ciudadanos de estadounidenses. Eh, la Corte Suprema es como en la mayoría de los países, es la máxima autoridad judicial del país o de Estados Unidos y es el tribunal de mayor jerarquía en el sistema federal de Estados Unidos. Una decisión de la Corte Suprema es ley en todo el país y la enmienda 14 se adoptó después de la Guerra Civil y otras leyes más recientes la habían ratificado. Así que la ciudadanía entonces y ahora es el derecho a participar libremente en la comunidad política de Estados Unidos. Los redactores de la 14ª enmienda entendieron o decidieron que toda persona que nace en Estados Unidos es estadounidense. Así que no hay para dónde, Jaime, para mí es la mayor derrota porque su cruzada era contra los migrantes o inmigrantes, como serían allá, inmigrantes, y luego al mismo nivel, inmigrantes indocumentados, sobre todo de América Latina, incluido México, y africanos. Parecía que iba a ser imposible. Y tú recuerdas que en abril, incluso Donald Trump, por primera vez, un presidente de Estados Unidos se presentaba ante la Suprema Corte para defender, por lo menos con su presencia, un decreto presidencial. Un decreto presidencial. Y ayer esa Suprema Corte lo humilló, lo derrotó. Así que todas las personas nacidas en Estados Unidos o los bebés nacidos en Estados Unidos, sin importar el estatus de sus padres, a partir de ayer se confirma que son ciudadanos estadounidenses, Jaime. Sí, y yo creo que esta quizá ha sido la más estúpida de sus iniciativas presidenciales, de verdad, porque no solamente le ha valido un revés sin precedentes, porque a todas luces ir contra la 14ª enmienda es anticonstitucional, que es lo que declaró ayer la Suprema Corte. Pero el tratar de lanzarse contra el derecho de ciudadanía por nacimiento le ha costado muchísimo a Donald Trump. Ayer mismo él decía que no estaba de acuerdo con esta decisión, y el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguraba que ellos seguirán trabajando para echar por tierra la 14ª enmienda, porque desde su punto de vista se ha abusado de este derecho que consagra la Constitución. Pero dime tú si, a ver, todos aquellos, Estados Unidos se supone, es una nación que es un crisol de razas, de culturas, de confesiones. Ese es el orgullo de Estados Unidos, ¿no? Un rostro multicultural, multiconfesional. Y entonces, lo que dijo ayer Mike Johnson es una estupidez, porque detrás de esta iniciativa hay este temor a lo que la extrema derecha en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, llaman la teoría del desplazamiento. Temen ser desplazados por esas minorías, porque la minoría blanca y conservadora cada vez pues se va encogiendo. Pero es que es una realidad, la demografía es así. El ritmo de crecimiento demográfico de los hispanos, de los asiáticos, es infinitamente superior al de los anglos, y yo creo que eso se veía venir. Y claro, Donald Trump, siendo presidente, dice: no, vamos a frenar esto, no puede ser que los de piel morena nos lleguen un día a gobernar. Esta es una iniciativa de los supremacistas blancos, de la época del Ku Klux Klan. Así es que qué bueno que fue derrotado, pero fíjate nada más, yo decía que esta ha sido una de las más estúpidas iniciativas porque por batallar para eliminar el derecho de nacimiento ha perdido a un elevadísimo porcentaje, por lo menos del voto hispano, porque Donald Trump se benefició en cierta medida del voto hispano en sus últimas elecciones, en su última victoria,
pues hoy ha perdido de plano ese voto de los hispanos, porque tú crees que los hispanos, digo, todavía hay gente que de verdad es cabeza dura, va a decir, no, pues yo voy a seguir votando por Trump, a pesar de ser hijos de inmigrantes, porque hay gente así, no tienen salvación. Pero bueno, el caso es que en el contexto en el que estamos, el revés que le ha dado la Suprema Corte va a ser letal, porque quiero que vean ustedes el nivel de aprobación de Donald Trump. Mira, esto es lo que publica Real Clear Politics en términos generales. Miren nada más la debacle. Ahora mismo desaprueban a Donald Trump el 57.4% y lo aprueba solamente el 40.6%. Es decir, tiene un menos 16.8% de aprobación Donald Trump. Para que vean el hundimiento de la popularidad de Donald Trump. Miren aquí cómo los demócratas, esto de cara a las elecciones de próximo noviembre, miren los demócratas la ventaja que ya le llevan, más de 5 puntos porcentuales le llevan de ventaja a los republicanos. Por eso tiene tanto miedo Donald Trump, sabe que si pierde la Cámara de Representantes y el Senado, el enjuiciamiento político asomará sus orejas en el horizonte. Por eso ha querido pactar la paz con Irán, pero lo cierto es que lo ha hecho de una forma tan torpe, tan traicionera, que Irán ya no se cree que Donald Trump quiera la paz. A lo mejor quiere una paz momentánea para después lanzarse con todo después de que pasen las elecciones de medio término. Pero claro, los iraníes no se dejan engañar, ni la opinión pública estadounidense. Así es que miren la forma tan... Y además, fíjate, por si fuera poco, después del revés que le propinó la Suprema Corte, ayer se dio a conocer que Donald Trump se ha convertido el presidente que más se ha enriquecido en la historia de Estados Unidos. Fíjate, tan solo ayer se dio a conocer que los ingresos de Trump superaron los 2,000 millones de dólares en 2025, impulsados por sus inversiones en criptomonedas y monedas. Su campaña pero espérense, porque esta cifra es solo lo que atañe a criptomonedas, porque hay rumores de que la cifra puede ser infinitamente superior, 4,000 millones de dólares, 5,000 millones de dólares. Ya saben que Donald Trump es experto ocultando sus trapicheos y su riqueza. Así es que, pero una cosa es cierta, como dice el New York Times, la campaña de Trump para ganar dinero sin precedentes en la historia presidencial de Estados Unidos. Ningún presidente, ninguno en la historia de Estados Unidos se había enriquecido, había aprovechado su cargo en la Casa Blanca para enriquecerse como lo ha hecho Donald Trump. Así es como te podrás imaginar, querido amigo, pues el revés de la Suprema Corte, el escándalo de su patrimonio, cómo ha crecido gracias a las criptomonedas. Por cierto, mientras él se enriquecía con las criptomonedas en más de 2,000 millones de dólares, mucha gente que le apostó a las criptomonedas perdió todo su capital, lo perdió. Entonces, ya sabes, las criptomonedas se convirtieron en un montaje para estafar a incautos, a bobos que creyeron en este tema de las criptomonedas. E insisto, Donald Trump se ha convertido en el presidente que más ha abusado de su cargo para enriquecerse. Para enriquecerse él, su hija, su yerno, sus hijos. No, es una locura, es un ladrón, es un criminal, no lo digo yo. Ah, desde antes de su toma de posesión, ¿no? Lo condenaron, es un criminal convicto. Es un criminal convicto, así que hay que tener mucho cuidado. Cuando un criminal está en la presidencia de Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado. Y en el caso de Donald Trump, es convicto, es pederasta, es todo lo que hemos hablado sobre él. Y fíjense, pero ayer, aunque ya era conocido, ayer después de que la Suprema Corte de Justicia le da ese
ese revés o esa humillación, la Casa Blanca salió a aclarar que hoy puede dar a conocer el término del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Ya era esperado, ya se sabía, pero en los mercados de valores se conoció de inmediato que en el enojo por haber perdido, Donald Trump puede dar a conocer hoy el término del TEMEC, o así se llama el tratado, ¿no? Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Puede ser una balandronada más del presidente de Estados Unidos para imponer condiciones leoninas a México y Canadá. Esa táctica de presión ya la conocemos, de negociación dando garrotazos, y ya la conocemos, ya la entendemos, y yo les decía, ya se espera un anuncio para hoy, pero después de que pierde, filtraron que en ese proceso de renovaciones, hoy se puede terminar. Hoy se puede terminar, pero insisto, no va a haber una cancelación abrupta, no va a haber. En caso de que Donald Trump anuncie hoy que se acaba el TEMEC, la realidad es que no es así tan fácil como parece. Si no alcanzan un acuerdo, el tratado se acaba en 10 años. En 10 años, México y Canadá claramente han expresado su deseo de seguir. Trump ya saben que ha presionado porque es un tipo leonino que le apunta a uno con la pistola en la cabeza por el narcotráfico, por los migrantes, por lo que ustedes quieran. Porque dice que está inconforme con el resultado del acuerdo, porque dice él que le iría mejor sin él. Se entiende la forma de ser de Trump, pero si él decide que hoy se acaba, se abre un periodo de retirada progresiva de la zona de libre comercio que tiene 3 décadas. ¿Qué pasa si el tratado no se renueva o se amplía por un periodo adicional de 16 años? Bueno, yo les decía, no se cancela ni termina de inmediato. El acuerdo entra automáticamente en fase de revisiones anuales obligatorias que se extenderán durante los próximos 10 años, dando margen para que los 3 países negocien y alcancen consenso. Si en esos 10 años se alcanza un consenso, se puede renovar a 16 años más. Y eso es de acuerdo con las reglas estipuladas en el propio tratado, que dice que si alguno de los países no confirma su deseo de prorrogar por 16 años, ocurrirá lo siguiente. Representantes de los 3 países se reunirán cada año por 10 años para revisar y atender las diferencias o inconformidades. Si en cualquiera de las revisiones llega a un acuerdo, se renueva automáticamente por otros 16 años. Si no, se caduca. Si no logran llegar a ningún acuerdo, en 10 años exactamente, en 2036, sería en este caso, se termina. ¿Qué va a pasar? La verdad, no sabemos. No sabemos porque el futuro de Donald Trump está en juego. El próximo noviembre se decidirá y ahí se decide también el destino nuestro, ¿no? En cuestiones comerciales, en cuestiones de migración. ¿Por qué noviembre? Porque si todo parece indicar como se ve ahora que pierde Donald Trump, prácticamente se acaba su gobierno, ¿no? Si los demócratas ganan el Congreso de Estados Unidos, Donald Trump y parte de su familia pueden, incluso no digo que vaya a pasar, pero pueden terminar en la cárcel. Así que para mí, la decisión de la Suprema Corte se acaba, ¿no, Jaime? Acaba con esto, pero tienen un periodo de prórroga de 10 años para determinar si se termina para siempre o solo es una balandronada de Donald Trump, Jaime. Yo creo que el intentar eliminar la 14 enmienda, con esta decisión los republicanos y sobre todo Donald Trump están escupiendo al cielo.
están escupiendo al cielo, porque la 14 enmienda es uno de los derechos más arraigados en la historia, en la psique de una sociedad como la estadounidense, porque ten en cuenta que Estados Unidos es una nación que en su momento, yo creo que hoy ya no es ese faro que ilumina a todas las democracias en el mundo, pero en su momento llegó a ser considerada como la democracia más avanzada, más plural de todo el mundo, precisamente gracias a esta 14 enmienda, que le abría las puertas a todo aquel que viera a Estados Unidos como su nuevo hogar, donde era posible antes cumplir con el famoso sueño americano. Hoy ya no es posible, ya no es posible, pero uno de los derechos, insisto, que más arraigados, porque, a ver, ¿cuántos hijos de inmigrantes no solamente han construido los rascacielos? ¿Cuántos inmigrantes han participado en la construcción? Incluso desde que los chinos participaron en la construcción de las vías férreas, los polacos y los holandeses en la construcción de los rascacielos en Nueva York, los mexicanos que han construido gran parte de lo que es todo el sur, California, Nuevo México, Arizona, Texas. O sea, el legado de los inmigrantes que han llegado de distintas partes del mundo es apabullante. Por tanto, ir en contra de esa lógica, en contra de esa herencia, francamente, ha sido una iniciativa estúpida que incluso les va a resultar contraproducente en las elecciones del próximo mes de noviembre. Pero así es esto. La derecha conservadora fíjate, yo creo que la derecha conservadora en Estados Unidos es incapaz de mirarse al espejo y entender que Estados Unidos ya es otra nación. Ya es otra nación. Por ejemplo, todo el sur de Estados Unidos ha sido reconquistado demográficamente por México. Vete a Texas, California, Nuevo México, Arizona. Ya de por sí nosotros ya habitábamos ese espacio, pero nuestro índice de crecimiento demográfico nos ha permitido conquistar, repoblar todo. Así es que demográficamente hemos reconquistado el sur de Estados Unidos. A ver quién se atreve a eliminar la 14 enmienda, ¿no? Pero imagínate, no, se armaría de verdad una revuelta impresionante.